apertura de esta nueva jornada damos paso a Gerd Gerlach, curador del Jardín Botánico de Múnich en Alemania, donde aparte de otras colecciones de plantas, es responsable de la colección de orquídeas. Ha publicado más de 140 artículos sobre plantas neotropicales, especialmente orquídeas. Gerlach expondrá el tema de toboganes y sub y bajas, algo sobre biología de la polinización en el género Góngora. Buen día. Para mí es un gran honor de hablar antes de ustedes, porque aquí en Medellín casi empezó mi carrera de científico. Unos años atrás, eso era en el año 96, cuando había un congreso hecho por Rodrigo Escobar y yo estaba invitado de hablar. Eso era al principio de mi carrera como botánico, pero ya estoy jubilado desde pocos días, ya es el fin. Bueno, últimamente no es el fin. Entonces le voy a hablar algo sobre la biología del género Góngora. Mi charla está dedicado a mi gran amigo Mark Whitten, que hace poco murió, no sabemos de qué, pero él me ha influenciado, me ha ayudado mucho, y él también ha trabajado mucho sobre el género Góngora. Empezamos con Góngora. Esa es la descripción del género Góngora por Luis y Pavón en la flora peruviana, en el Prodromus. La descripción no dice mucho, pero era la primera Góngora, y aquí está el dibujo. Si uno ve al dibujo de esta Góngora, este dibujo se puede aplicar a la mitad de las especies de Góngora, se puede identificar como esta Góngora que se llamaba, que se llama Góngora quinquennalis. La gente dibujaba también las semillas, pero no son características, la cápsula tampoco, y el bosquejo, el dibujo es muy esquemático, y los caracteres importantes no están visibles. Y así empiezan claramente los problemas con la taxonomía del género, que en gran parte no es entendido. Que si uno habla o trabaja con Góngora, uno tiene que ver la polinización. Es muy importante porque los diferentes polinizadores, las diferentes abejas, entonces polinizan diferentes especies y se pueden distinguir aparte de los polinizadores. Aquí algo sobre la historia. Entonces fue fundado por Luis y Pavón y ya tenemos como 103 nombres publicados. Eso no es actual, no se sabe exactamente cuántos son. Y yo creo que tenemos como alrededor de 80 especies válidas en este género. Interesante es que Lindley conocía como 12 especies y Reichenbach 25 especies, pero ya las últimas especies fueron descritas en los últimos años. Los caracteres ecológicos del Góngora. Se trata de orquídeas neotropicales. Todas las plantas son epifíticas, tienen inflorescencias péndulas, menos que una especie que tiene una inflorescencia más o menos erecta. Todos están polinizados por machos de oilócidos, y los oilócidos, esos son abejas, son himenópteros, por los cuales los machos buscan perfume en las plantas. Eso se llama el síndrome floral de perfumes. Todas las stanhopekine, casi todos los catacetine están polinizados por machos colectando perfumes en las flores. Entonces, eso no son flores engañosas, como por ejemplo Phalaenopsis, que tienen larga duración, que florecen por mucho tiempo. En este sistema, la duración de las flores
normalmente es corto, el sistema de polinización es muy efectivo, entonces en algunos géneros las flores duran solamente un día y en la primera mañana que se abren, entonces están polinizados y ya, la flor cumplió, entonces se puede poner una cápsula con, en algunos géneros, como de hasta 2000 semillas, dependiendo del género hay diferentes números de semillas. Todas las góngoras están creciendo en selvas húmedas hasta muy húmedas. Aquí se ve la distribución más o menos del género góngora desde México hasta el sur de Brasil, Bolivia también. En Argentina no ocurre, no se sabe, yo creo que no ocurre entonces en esta parte. Es claro que adentro hay ecosistemas en cual uno no encuentra góngora. Esos son los ecosistemas bastante secas, como la Caatinga o el Cerrado, allá no crecen góngoras. Góngoras siempre plantas epifíticas en selvas húmedas hasta muy húmedas. Y la altitud es desde el nivel del mar hasta 2000 metros donde ocurre. Si uno ve un género o los géneros al lado de góngora, aquí se muestra una góngora portentosa que tiene esta inflorescencia rara, en cual el labelo mira al otro lado del eje de la inflorescencia. En Pseudoeya hay el mismo sistema en cual el ovario está doblado, ¿no? El ovario y el pedicelo están doblados por un ángulo como 90 grados, pero el sistema de polinización es totalmente diferente. Eso vamos a ver en góngora después. Esta cerrea que únicamente existe en Brasil, pega sus polinarios en las patas de las abejas. Aquí una filogenia, pero muy simple del género góngora. Entonces ustedes pueden ver que aquí no tenemos todavía resolución, pero hay trabajos de Next Generation Sequencing que nos van a dar informaciones sobre la sección góngora y de las otras secciones. Entonces tenemos muy basal el subgenus portentosa, aquí el subgenus acrópara que está en Mesoamérica, la sección, el subgenus góngora que se divide en sección góngora, catulabunda, grosa, truncata, falta solamente la sección aceras en esta filogenia. Entonces, como yo estoy trabajando en polinización, no me importa mucho eso, porque es otro tipo de trabajo y la polinización tiene una presión muy fuerte a las plantas, entonces eso no se refleja la polinización en la filogenia del género. Aquí otra vez la organización sistemática, subgenus acrópara en América Central, con 4 especies en la sección acrópara, en la sección armeníaca 2 especies, el subgenus góngora, que son la mayoría de las especies con algo como más que 50 especies, sección gratulabunda 1 especie, sección aceras 3, grosa 3 especies y truncata 6 especies. Y finalmente, subgenus góngora más o menos 5 especies. Eso depende del concepto de los diferentes científicos y yo aplico o yo acepto más bien estas especies que están distintos por su aroma. Entonces, si están distintos por sus aromas, atraen otro polinizador, entonces esos son especies realmente distintos.
pero puede ser que una especie tiene dos tipos de aroma, entonces está aislado los dos clones, entonces se trata de dos especies. Es muy frecuente que uno encuentra una especie escondida, pero realmente en los herbarios no se puede ver eso. Vamos a llegar más al género Góngora. Aquí diferentes inflorescencias en el grupo. Se ve en Acrópera, aquí la inflorescencia con la flor doblada y el labelo erecto. El labelo está en forma, en orientación vertical. Las flores no están resupinadas. Aquí tampoco resupinadas y el labelo está en orientación horizontal. Aquí estas flores tienen una resupinación muy fuerte y el labelo también está horizontal, pero si uno compara esta inflorescencia con esta inflorescencia, se puede ver que aquí la punta del labelo mira hacia el eje de la inflorescencia, mientras que en el grupo portentosa, la punta del labelo mira fuera de la inflorescencia, del eje de la inflorescencia. Los polinarios de las góngoras son muy similares. Entonces, en muchos casos, si yo agarro polinizadores, abejas con polinarios, normalmente no puedo identificar, pero realmente se puede, y veremos después, identificar más fácil si uno ve estas de menos portentosa, porque esas se doblan. Tienen, como en todos los tanjopigines, tienen dos polinios, aquí el stipes y aquí el visillo con cual se pega el polinario sobre la abeja. Vamos a ver primero el subgenus Góngora. Las flores están bastante complejas. Es muy difícil describir una góngora, o es peor, si uno ve la descripción, uno no puede imaginarse cómo está la flor. Es de una forma tridimensional, muy complicado explicar, y por eso tenemos diferentes términos que veremos después también cómo se divide el labelo. ¿Se ven? Los sépalos, el sépalo dorsal está por largo plazo, está soldado por la columna. Los pétalos también, estos son los pétalos, están soldados por la columna por largo plazo, y aquí solamente doblado, y tienen una punta muy muy larga. Eso es una zona de fusión entre sépalo dorsal, que viene de acá hacia abajo, y de los pétalos y la columna. Si uno mira el labelo, muy muy complicado. ¿Qué pasa con un labelo como tal? Aquí el hipoquilo, la base, tiene dos cuernos o no tiene cuernos, tiene setas aquí, y adentro es la parte donde la góngora produce el aroma que después está colectado por las abejas. Ellos tienen que entrar con las patas a esta parte, o también en la superficie se encuentran las aromas florales. El mesoquilo es solamente como un callo aquí en el centro, y eso es el epiquilo, que es el ápice y la punta. El osmóforo está escondido en esa hendidura. ¿Ya? Aquí unos ejemplos de góngora, de la sección góngora. Latisépala,
rufescens y una pequeña que tiene la inflorescencia erecta. Uno puede ver que el labelo es una construcción muy similar, pero se diferencia. Pero es muy difícil a describir en qué se diferencian, entonces también es muy difícil a elaborar una clave para la identificación de las plantas. ¿Qué pasa en la polinización del Sucrinus gongora? Ellos tienen un mecanismo de tobogán, que significa que la abeja se acerca a la flor, se mete al lado, aquí empieza a colectar y después al salir la abeja cae y se pone en contacto primero con el estigma y después se pega el polinario. Y entonces es un mecanismo de tobogán, y el tobogán, claro que tiene que ser seguro que la abeja cae exactamente hacia la columna, y por esa razón tiene los pétalos que están al lado, y eso sirven como respaldo para que la abeja no caiga del lado del tobogán, como lo hacemos con los niños que si salen del tobogán, si bajan del tobogán, para que no salgan de lado. Aquí otra vez, esta abeja está colectando aquí las aromas, y está también colectando las aromas. En esta abeja se ve ya un polinio, o los polinios, el polinario, y esa parte amarilla, los polinios después se pegan en el estigma. El estigma de góngora es una hendidura muy pequeña y de vez en cuando es muy difícil aplicar el polinario adentro para nosotros, pero con las abejas funcionan bastante bien. Aquí otra vez el mecanismo de tobogán. Aquí viene la abeja colectando, después se cae, se pega con el estigma, y también después de salir más, entonces se pega el polinario, y eso puede ser que la abeja se queda como agarrado con la flor por unos segundos, y después se libera la abeja y sale con el polinario sobre la espalda, y el polinario está pegado entre el tórax y el abdomen. ¿Cómo funciona ya con la película? Eso es una película hecha en Bolivia por Helmut Haider. Él ha observado o filmado la polinización de góngora. La abeja con las patas delanteras empieza a colectar y ya se cae la abeja. Y esas setas largas dirigen a la abeja hacia abajo, y aquí los pétalos que sirven como respaldo para que se caiga exactamente hacia la punta de la columna. Esa abeja ya tiene un polinario, es rapidito, ¿ya? La polinización, uno necesita un equipo especial para hacer unas películas buenas, para que lo hacer de lento, ¿no? Normalmente las flores están muy atractivos, y si uno ve una góngora en su hábitat es por la mañana y hay buen clima, y puede ser que son como 20 abejas alrededor de las flores colectando perfumes y cayendo de las flores. Al parecer no es un polinizador, eso es solamente un visitante, porque esa abeja es demasiado grande para esta góngora. Otra vez una oilosa con el polinario, y esta ha polinizado porque tiene solamente uno de los polinios. Esta tiene los dos polinios. Aquí el misidio, y aquí está
el estigma. ¿Okay? Y después, eso es el resultado. Una abeja que ha visitado una góngora o más que una flor de góngora puede ser, mira, esta tiene como 5 polinios, entonces esos son por lo menos 3 polinarios y falta un polinio. Tal vez ha polinizado una flor con un polinio, porque puede ser cuando cae la abeja que deja los 2 polinios o deja solamente uno. Y está pegado debajo del escutelio. Entonces eso era en el subgenus Góngora. Vamos a ver otros ejemplos que es portentosa. Las plantas ocurren desde Colombia hasta el Perú. En Colombia tienen más especies de este subgenus portentosa. La punta del labelo, como he dicho antes, siempre está orientada fuera del eje de las inflorescencias. Los pétalos son sigmoides con la punta largamente alargada y el ovario tiene una doblación de 90 grados. Y esas son las especies, más o menos. Así se ven las flores, son muy espectaculares. Esta góngora sanderiana, si uno ve las plantas, uno piensa, se trata de una stanhopea, porque es la única góngora que tiene una sola hoja sobre el bulbo, y el bulbo es muy parecido a una stanhopea. ¿Qué pasa con eso? No sabemos nada de la polinización de estas plantas, porque no hay ninguna película, no hay fotos en el internet, nada. Pero yo encontré en Venezuela una colección zoológica en el museo en Maracay, una abeja que tenía, y era el tipo de Euphrysia kimimari, con un polinario raro. Y yo vi, y eso yo pensé, ¿qué puede ser? Entonces, claro que se trata de un polinario de una stanhopeine, pero no supimos qué era. Y finalmente, al tener una colección al lado, yo pude ver cómo se comporta el polinario del subgenus Góngora. Se ve que el estípes aquí está pegada, el estípes está doblado así, y entonces los polinarios, los polinios, después, por eso, como se dobla el polinario, entonces está bien pegadas con el cuerpo de la abeja. Y así pasa si uno lo saca el polinario de una góngora, del subgenus Góngora. Eso es la posición normal. Después de 5 minutos, entonces se empieza a doblar el estípes, se dobla más y finalmente está así doblado a un ángulo como 270 grados. La curvación es como 270 grados. Todavía no sabemos nada de la polinización de esa, no hay observaciones, entonces ustedes tienen que ir por el monte para hacer unas buenas películas. No se sabe, hay mucho que investigar. Ustedes van a ver después también en la charla que falta mucho trabajo. Eso es solamente el empiezo en la investigación de la polinización en Góngora. Si uno mira la sección truncada, uno puede ver estas especies y muy interesante es que las especies con flores pequeñas, Tasiana, Longipes y Charontis, son las 3 son de Colombia, que el resto tienen una distribución más o menos amplia. Y estas, aquí una Góngora scaphiporus con
una abeja, una ostricia, y esa ha ha visitado una marmotas y el polinario de las góngoras caféforos está sobrepuesto sobre el otro polinario, pero de eso no sabemos dónde pone exactamente el polinario, porque eso es una posición artificial y así no puede funcionar la polinización. Pero la abeja se agarra con el labelo y entra con las patas delanteras aquí, colectando el perfume. Para que puedan ver la diferencia del tamaño de estas flores, es una de las más grandes, la góngora chocoensis, y aquí una góngora thraciana, la más pequeña. Entonces yo pensaba, ¿quién puede polinizar estas flores mínimas como enanitas de Charontis longibesi thraciana? ¿Quién poliniza y cómo? Uno no se puede imaginar, porque la abeja o todas las abejas están demasiado grandes para esas pequeñas góngoras, pero tienen el aroma, pertenecen al síndrome de polinización por oiglócidos. Entonces, ¿qué pasa? Santiago Ramírez, que es un colombiano trabajando ahora en Estados Unidos y trabajando con góngora en Costa Rica, él por un día aquí en Colombia pude observar la polinización de góngora thraciana. ¿Y qué pasa? Las flores son mínimas, pero los polinizadores son muy grandes, que son las flores mínimas con las polinizadoras las más grandes de oiglócidos. ¿Y qué pasó? Entonces el polinario se pega detrás de la cabeza. Tienen otra posición y estamos adentro del grupo del género de góngora. Un sistema de polinización totalmente diferente. Ya tenemos el tercero. Primero de góngora, vimos esta de la cortetosa y ya con las flores dobladas, con el listillo doblado, y aquí donde pone el polinario detrás de la cabeza. Aquí otra vez un dibujo de esa. Entonces, en este grupo evolvió un mecanismo de polinización bien distinto a este de las otras especies de góngora. Hay únicamente esas observaciones por Santiago Ramírez, por lo menos yo no vi más, porque en el internet hay unas peliculitas de otras góngoras, pero de este grupo nada. Entonces la abeja es la más grande de los oiglócidos y visita las flores más chiquitas, más pequeñas de las góngoras. Vamos a ver otro grupo más, el subgenus Acropera, que son bien distintos las flores, como le he dicho, en Galeata el labelo está en orientación vertical. El subgenus existe solamente en Mesoamérica y vemos la sección adentro del subgenus Acropera, la sección Acropera, son estas especies solamente hasta Costa Rica y armeníaca, que existe solamente en Costa Rica y Panamá. Las flores bien distintos, que el ovario, el pedicelo está curvado por 90 grados, el labelo está horizontal o vertical. Entonces, aquí otra vez la inflorescencia, y en esta vemos claramente que el labelo está orientado hacia arriba y el labelo es móvil, mientras que en todas las otras especies de góngora el labelo es fijo, entonces se puede mover hacia los dos lados. Aquí se ve la columna, los pétalos también están distintos, esas son las puntas
de los pétalos y la abeja se mete, el labelo se dobla hacia la columna y así pega el polinario. Es un mecanismo de volcar. Entonces es el mecanismo de sube y baja. Aquí la flor en su posición normal, la abeja se mete, empieza a colectar, se dobla hacia la columna, después se pega el polinario o deja los polinios y la abeja se va. Hay unas pocas películas, pero son muy malas en el internet, entonces yo no voy a exponer eso aquí. La sección armeníaca es diferente. Uno ve que el vicilio está arriba y el stipes está bien largo en este grupo. En Oriciana y en armeníaca. Y lo interesante es que la abeja se mete y uno puede ver que el vicilio está doblado. Y al preparar esta charla, yo me fijé que en mis fotos hay flores en el cual el vicilio está estrecho y en otro que está doblado. Y yo creo, me falta todavía la observación, que primero está estrecho y después se dobla. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si uno ve la abeja colectando, entonces se pega el polinario sobre el tórax y no debajo del escutelo, donde está pegado en el subgenus Góngora. Todavía no está entendido, entonces falta algo para ustedes para investigar. Otra vez dibujado, ¿no? La flor y la oliosa adentro, y en esta foto se puede ver el polinario o una góngora sección armeníaca, en cual el vicilio está doblado y la parte que se pega está hacia el sustrato aquí. Entonces, falta mucho que hacer. Observar. Aquí tenemos otra vez esta filogenia simple y he puesto en diferentes colores los diferentes mecanismos de polinización. Aquí, tobogán. Lo vemos en la sección góngora, en la sección gratulabunda y en la sección grosa. En la sección truncata aquí tenemos la posición del polinario en otra parte de la abeja, que es atrás de la cabeza. ¿Ya? Aquí en el subgenus Acropora es la función de sube y baja, y en armeníaca tenemos la doblación del vicilio. Y aquí arriba en el subgenus portentosa tenemos una doblación del stipes. Entonces uno puede ver que se evolvieron diferentes mecanismos de polinización adentro de un género, adentro del género Góngora. Si uno mira hacia los otros Stanobopeinae, normalmente tienen un mecanismo uniforme. Pero ya en Góngora tenemos por lo menos esos 5 mecanismos diferentes que tenemos que tomar en cuenta si vamos a observar o vamos a hacer ciertas decisiones. Aquí le he puesto otra película hecha por Carlos Nunes en Brasil, que es Góngora bufonia, que está visitada y polinizada por una oficia. Se mete, la abeja colecta y después se va a caer. Esa película está hecha en Brasil. Mira, esta abeja tiene varios polinarios
Y eso que he dicho antes, que cuando se pega el polinario, la abeja tiene que liberarse porque el polinario está todavía en la flor y está pegado al otro lado con la abeja y la abeja tiene que sacarlo de la flor para salir. Por favor, otra vez, porque a mí me encanta cómo se queda la abeja. Y con esa especie hay una cosa muy, muy extraña, porque tiene un aroma muy particular y también al investigar el aroma, yo detecté que el aroma es tan particular y que hay otra planta de otro subtribu, un catasetum, que tiene casi el mismo aroma. Entonces pudimos detectar que en el hábitat hay este catasetum y esta góngora, están únicamente polinizados por la olfricia y por un aroma muy, muy especial. Ok, ya estoy al final de mi exposición, casi con las observaciones de polinización. Falta mucho por observar. Claro, uno no puede dar un tema de una tesis a un estudiante haciendo esas investigaciones porque puede ser que durante de medio año o más no puede observar nada. Por esa razón se pueden hacer solamente científicos independientes que no tienen la presión de publicar como en la universidad. Yo tengo la ventaja en el jardín botánico, yo puedo trabajar con las plantas, investigando los aromas, saliendo al campo y durante los 30 años de mi carrera científica, entonces pude sacar ciertas publicaciones, pero realmente en polinización no son muchos. En muchos casos, las observaciones son viejas y no cuadran más con las observaciones modernas, porque ya tenemos otras formas de identificación o sabemos que antes que pusieron como Góngora quinquenervis, que estaba aplicado por un gran rango de diferentes góngoras, pero no sabemos que originalmente era tal especie o tal especie. En muchos casos la identificación del polinizador era falso, entonces uno necesita ver otra vez el testigo, de vez en cuando no se encuentra, o se ha botado, o los insectos lo han comido. Entonces, por esa razón, hay que hacer muchas investigaciones de nuevo. Y muchos de esas observaciones están hechas por aficionados que están muy, muy interesados en eso, pero finalmente te dan una película, no puedes identificar la abeja, tal vez la flor. Aquí solamente las investigaciones confirmadas de las diferentes góngoras, un trabajo que era bien fuerte era de Mark Witten en Panamá. Él ha observado por su tesis góngora, polinización de góngora en Panamá y ha observado como góngora Poveli. Y ahora está Nelson Ramírez trabajando en Costa Rica, observando las diferentes especies que ocurren en la gamba, y ya él tiene cuatro quemotipos. Él dice, entonces significa que son 4 diferentes aromas y él tiene que ver cuál abeja va a cuál aroma. Y eso es una investigación muy profunda. Pero uno puede ver que hay muy poca, por ejemplo, México, muy poco confirmado, pero hay fotos en el internet, pero realmente no sirven para la ciencia. Estoy al final de mi presentación. Claro que había muchas personas que me han ayudado, muchas personas que me han ayudado en el campo para observar polinización, porque eso es normal que uno va a una colección y puede ver
o la polinización, pero vale solamente si la planta está muy cerca a su sitio original, porque puede ser que trasplantado a otra región, entonces atrae abejas que no son los polinizadores de donde viene la planta. Claro, Santiago Ramírez, Mark Wheaton y los jardineros y también la German Research Foundation, la DFG, tengo que decir mis gracias y muchas gracias por su atención.